Vale. Me comunican si se logra ver. Ponemos con un pulgarcito arriba o algo así. Voy a ver si logro también. Me comunican si se logra ver si la presentación, sí, se logra ver. Ok, perfecto. Bueno, ya en teoría estoy también ya en directo. Como ya saben, no solamente voy a escucharme yo. Y bueno, un saludo a todos. Bueno, primero que todo, hoy vamos a hablar sobre procesos automatizables y no automatizables. Em, Hay que entender algo, y es que, bueno, cuando hablamos de procesos automatizables y no automatizables en RPA, hablamos realmente de procesos empresariales. Eso realmente es nuestro enfoque, ya que, como habíamos hablado anteriormente en el anterior evento, cuando hablamos de RPA hablamos de automatización de procesos, especialmente en empresas. Entonces, esto nos lleva a realmente cómo automatizaríamos un proceso empresarial. Y para eso, un concepto que nosotros podemos darle a lo que es un proceso empresarial es un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan entre sí y que transforman la información en resultados. Básicamente, esto lo podemos ver en muchos ámbitos. Cuando, por ejemplo, cuando alguien necesita una beca, alguien hace una factura, cuando alguien compra algo en alguna tienda, todo el proceso este de básicamente recolectar los datos del comprador o del estudiante o la persona como tal. El proceso de pasarlo esto a, por ejemplo, a un Excel, a las aplicaciones, ya sea que tengan aplicaciones para manejo de negocio, como las pymes y así. Todo este tipo de variables que incluyen este flujo, se podría decir que es un proceso básicamente. Un proceso es esto que hace secuencialmente y como tal dan resultados. Como tal, los elementos, a rasgos generales, que suele decir cuando hablamos como RPA, hablamos de que un proceso empresarial posee tres, básicamente tres elementos importantes. De hecho, aquí tengo mi cámara aquí. Tres elementos importantes que es información, flujos, aplicaciones o elementos. ¿A qué se refiere con información? Se refiere a la información que ingresa o que se toma para el proceso empresarial, ¿ok? A eso nos referimos con información. Los flujos nos referimos a cómo se movilizan esta información dentro de las aplicaciones o elementos, que es el tercer elemento. Y esto, obviamente, la idea es y poder esquematizarlo, poder tener una idea de cómo va todo este flujo de información, cómo vamos movilizando la información, ya sea que la tomamos o simple y sencillamente la agarramos de algún lado, digamos que, por ejemplo, en el inventario así, y esto lo vamos procesando y lo vamos pasando de un lado a otro. Y obviamente, un proceso empresarial, lo que siempre buscamos que nos dé resultados. Los resultados de un proceso a nivel empresarial también nos pueden servir como información de inicio de otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno compra algo, voy a poner el ejemplo de un súper. Cuando estamos en un súper y, por ejemplo, yo compro algo, básicamente todo lo que yo realicé de la compra, de el procedimiento es que me lo facturaron, al final me dieron la factura, eso se registra, ¿no? Y eso registrado lo mandan, a veces, normalmente se manda a un servidor donde esto luego es obtenido en la nube de la empresa para luego poder utilizárselo para calcular, por ejemplo, la cantidad de impuestos y básicamente el resultado de un proceso puede ser el inicio de otro. Básicamente, a lo que se refiere con que puede ser tanto el final como el inicio. Ahora bien, los procesos empresariales implican procedimientos. Y lo que realmente nosotros realizamos cuando hacemos RPA es pasar todos los procedimientos a algo automatizado. Cuando nos referimos a procedimiento, nos referimos a un conjunto de pasos que siempre involucran quién es el responsable, cuándo debe producirse cada parte, cómo se manejan las excepciones, qué pasa si algo A o por B no existe X dato, qué deberíamos de hacer. Y último, ¿cuáles son las explicaciones aplicables? ¿A qué se refiere con especificaciones aplicables? ¿Qué debería de tener básicamente? ¿Cuáles son las especificaciones de cada uno de los procesos? Básicamente, cada uno de estos tipos de procedimientos. Cuando hablamos de procesos a nivel de automatización, tenemos que siempre estar seguros y poder identificar estas variables dentro de los procedimientos internos de cada uno de ellos para poder determinar si es automatizable o no. ¿Por qué?
Porque con nosotros siempre, cuando hablamos de a nivel de RPA, siempre vemos lo que es el potencial de automatización. Porque no todos los procesos son automatizables. Eso es algo que es así. En la realidad, no todos los procesos son automatizables. Para eso hay diferentes pautas que se tienen que tomar para determinar si un proceso es automatizable, sí o no. ¿Ok? ¿Cuáles son estas pautas que hay que tomar? Entre algunas características es que tiene que estar basado en reglas. Cuando hablamos que está basado en reglas, es que tiene que estar bien estructurado. No puede ser, por ejemplo, eh, el caso de, por decir algo, de una pulpería donde fulana tiene el inventario, pero resulta que ella decide cuándo o no hacerlo. O sea, le llegan los productos, pero ella decide cuándo no hacerlo. Eso no está basado en reglas. Eso es a su decisión. Eso no es un proceso automatizable. Se puede automatizar, obviamente, pero lo ideal es que cuando uno va a una empresa, uno busca que el proceso ya esté basado en reglas. La idea de un desarrollador de RPA normalmente es ir y revisar antes de automatizar que el proceso ya esté basado en reglas. Si no, ahí va otra parte que es la de sugerirlo. Pero estamos hablando en el caso de primero determinar si eso o no. Primero que tiene que estar basado en reglas. Tiene que ser algo repetitivo. Cuando se refiere a algo repetitivo, se refiere a que tiene que ser algo que no sea simplemente que se realiza una que otra vez perdida. Tiene que ser algo que es muy específico, que se realiza constantemente. Y también dentro de repetitivo se puede, normalmente se suele aconsejar buscar si el proceso es repetitivo, si también es un proceso que ya está semi-automatizado. Creo que en la mayoría nos hemos topado casos de, por ejemplo, que ya hay ciertos datos que los automatizan de cierta forma, ya sea a través de RPA o con otro software, con lo que sea. El punto es que los que están semi-automatizados o automatizados de cierta forma, y esos son procedimientos que para la parte de RPA son muy altamente automatizables porque ya sabemos de que ya hay una base. Entonces, aunque quizás podemos mejorarla, que es la idea, siempre la idea es de mejorarlo, ya tenemos una base de la cual partir. Entonces, los últimos dos puntos importantes que tiene que ser estándar. ¿A qué se refiere con que tiene que ser estándar? Si, por ejemplo, para hacer facturas o así, en una pyme o algo así, no se suele manejar una estructura fija, ese no es un procedimiento realmente automatizable. ¿Por qué? Porque intentar automatizar algo que no está estandarizado es muy complicado, ya que como este tipo de, digamos, de paradigma, básicamente de lo que es la automatización robótica de procesos, lo realiza una máquina. La idea es que para esta máquina, eh, la idea es que para ella todo esté ya bien estructurado para ella poder entender y realizar todo sin equivocarse. Existen métodos a día de hoy para, aunque no sea del todo estándar, eso lo voy a hablar después cuando hable de UiPath a nivel de automatización de UI, que sí permiten, aunque no sea estándar, hacer cierto tipo de información y cierto tipo de procedimientos en esos casos para poder realizarlo de forma automatizada, pero normalmente es muy complicado. Y lo último es que tiene que ser estable. ¿A qué se refiere con que tiene que ser estable? Tiene que ser algo que no se esté en constante cambio. Es decir, que el procedimiento de ahora no lo cambien el día de mañana porque resulta que al administrador se le ocurrió. Tiene que ser algo que se haya mantenido de forma estable durante mucho tiempo, básicamente. Esas son las características claves de un proceso automatizable y es lo que nosotros realmente buscamos para determinar si un proceso es o no automatizable. Entonces, ¿qué son otros detalles a considerar cuando hablamos de procesos automatizables y no automatizables? Hay que tener en cuenta varias cosas. Y aquí sí me voy a extender un poco más porque sí es importante tomarlo en cuenta. Uno es el tipo de aplicaciones. Cuando hablamos de un proceso automatizable, ya habremos hablado de las facturas, por ejemplo, uno siempre tiene que tomar en cuenta qué tipo de aplicaciones se utilizan. Hay aplicaciones que poseen diferentes tipos de APIs internas. Bueno, me imagino que aquí la mayoría somos de ingeniería, así que son APIs internas que nos permiten hacer este procedimiento más fácil, el proceso de automatizarlo. Entonces, siempre es importante considerar ese tipo de información para lo que es determinar si un proceso automatizable o no también. Es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque un proceso, aunque puede ser automatizable, si es extremadamente complicado, va a ser muy costoso.
¿Imposible? No, pero sí es muy costoso. Además de que normalmente, si es muy costoso, significa, o sea, eso es algo que se ve que tomar en cuenta. Si es muy costoso, también significa que posiblemente no es del todo automatizable. ¿A qué me refiero? Si cuando tú te das cuenta, estás haciendo el análisis, te das cuenta que salen, por ejemplo, muchos puntos de decisión, que si X cosa, si pasa X cosa, hay que hacer otra cosa, entonces muy posiblemente vos estás forzando el proceso. O sea, es decir, vos lo estás tratando de automatizar algo que muy posiblemente no es del todo automatizable. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Hay que analizar las aplicaciones que utilizan en el proceso. Hay que determinar si realmente son viables. Luego, cantidad de pantallas. ¿A qué refiere con la cantidad de pantallas? Se refiere a, por ejemplo, una aplicación que tenga muchos datos. Por ejemplo, una aplicación de eh, estas de punto de negocio, estas de punto de venta, perdón, de punto de venta, que poseen muchas pantallas, muy posiblemente, si bien es cierto, se puede automatizar, el proceso va a ser lento. Es decir, como la máquina necesita estar determinando constantemente a qué ventana ir, muy posiblemente sí se va a poder automatizar, pero va a ser muy lento. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta claramente, obviamente, porque si nuestro empleador busca algo extremadamente rápido, hay que ser realista diciendo, bueno, el sistema sí se puede automatizar, pero debido a la gran cantidad de pantallas que posee su sistema, es muy posible que el proceso lo vaya a automatizar, pero no va a ser instantáneo, va a tardar su rato. Porque la forma en la que al menos funciona, aquí hablo un poco de la parte del sistema de UiPath, es que maneja lo que es el reconocimiento óptico, OCR, básicamente. Y esto, él se conecta a una API web donde él pasa mandando como capturas del elemento que queremos hacer decisiones, y él se encarga de mandarle toda la metadata para poder hacer los flujos correctamente. Y eso tarda tiempo. O sea, no es lo ideal. Si busca velocidad, no va a hacer eso. O sea, denme un momento. Ahora sí, ¿cómo continuaba? Así, básicamente eso. Hay que siempre tener eso en cuenta. Otro punto importante son los puntos de decisión. Cuando hablamos de los de muchos puntos de decisión, él lo comentaba antes. Si hay un proceso que necesita muchos puntos de decisión para dar resultado a algo, estamos hablando de un proceso que es muy complicado de automatizar. Entonces, eh, normalmente esos tipos de procesos se suelen llamar procesos de alto coste, tanto a nivel económico, que obviamente va a salir más caro, a nivel también de coste computacional. Son recomendables de hacer solamente si el empleador está de acuerdo en que posiblemente ese tipo de flujo puede ser muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy susceptible a fallos en un futuro si uno de esos de esas partes cambian. Y por último, que también es importante tomar en cuenta, es el tipo y cantidad de información. Cuando hablamos de tipos y cantidad de información, nos referimos a que, obviamente, si tenemos un sistema que, por ejemplo, tiene que tomar todos los datos de recursos humanos, estamos hablando de que muy posiblemente, si vamos a hacer que el sistema tome todos los datos, estamos hablando de una cantidad de información muy inmensa, demasiado grande. ¿Es automatizable? Sí. ¿Implica gran cantidad de coste a nivel computacional? También. Se puede, sí, pero son datos que hay que tomar en cuenta. Esos son como los detalles a considerar cuando se habla de eso. También los tipos, obviamente. Hablamos de cantidad. Hablamos de tipo. Por ejemplo, si tomamos cantidad de correos, por ejemplo, no es lo mismo jalar datos de una base de datos que esté dentro de la empresa, que es un servidor interno, que tú sabes que no le va a costar a la empresa, a una que esté fuera, obviamente. Por ejemplo, en Azure, que esté hospedada. Estamos hablando de que para la empresa va a ser un coste. Va a tener que hacer muchas consultas a la base de datos. Está haciendo algo que va a ser extremadamente caro para la empresa si lo quiere realizar como lo quiere realizar. Ahí donde realmente va la parte de uno como desarrollador y persona que sabe de RPA, de decir, ok, y decirle directamente al empleador, mire, se puede realizar, sí, pero va a ser muy, así como usted lo tiene, puede ser muy costoso. Y sugerir cambios.
Básicamente eso es lo que lo debes de considerar. Si algún proceso no cumple todas estas pautas para en el proceso de análisis, hablamos de un proceso que es prácticamente no automatizable. Lo digo porque es justamente uno de los labores que uno realiza como RPA developer, básicamente. Básicamente aquí voy a irme un poco a la última parte, que es un poco conclusiones, para ahora sí ligar esto un poco ya con lo que realmente es lo que estamos viendo. Bueno, como ya saben, ese tipo de videos que hemos hecho en este tipo de sesiones han sido para hablar sobre lo que es el rol de un RPA developer, básicamente, de un desarrollador de automatización de procesos. Porque como le decía la vez pasada, esta es una rama que poco se ve, pero que maneja muchos elementos muy sensibles de muchas empresas, por lo que yo decía. Normalmente esto se utiliza en sistemas donde quieres conectar dos sistemas que ya existen y que no da eh, cabida a una nueva implementación de algo nuevo, porque a lo mejor son aplicaciones muy antiguas o aplicaciones que son antiguas, son muy fiables, es decir, no han dado errores en muchos años. Y obviamente, vos no puedes decir una empresa que ha invertido, yo qué sé, por decir una cantidad ahí X, $1 millón en una aplicación, que le digas el día de mañana, no, hay que cambiarla porque queremos implementar, por decir algo, en el caso de Costa Rica, pero quiero implementar el SIMPE, por decir algo. O sea, estás diciéndole a una empresa que ha gastado un montón de dinero en cambios, entonces para eso está RPA, básicamente. Y justamente es importante esta parte porque esta es la base de todo lo que hacemos como básicamente un desarrollador de RPA. Es la base. Si con esto nosotros no podemos identificar un proceso que es no automatizable o no automatizable, entonces básicamente estamos fallando como lo que somos unos RPA developers. Esto lo digo obviamente como en parte por aquellos que quieran buscar esta rama, básicamente, de lo que es el diseño de software. Y bueno, como tal, eso sería todo por la parte de la charla. Esta charla era muy pequeña. Ahorita ya me quedo con el grupo para hablar sobre diferentes cosas y voy a abrir un espacio de preguntas ya casi para la parte de primero la presentación y luego ya después de esto, eso ya no va a salir en YouTube, de la parte de introducción a los chicos que son nuevos, básicamente. Sí, aquí hay unos, creo que sí. Y bueno, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacer preguntas. Soy todo oídos, básicamente.